Nos encontramos en Gatico, antiguo pueblo y puerto de esta zona. Gatico, al igual que Cobija, padeció de terremotos y enfermedades. Prácticamente son pueblos vecinos. Con el tiempo ocurrió lo mismo que en Cobija, que optarían por mudarse. Gatico, a diferencia de Cobija, eso sí, tenía una mina que estaba a su nombre. Este se ubica arriba en los cerros. Antiguamente, este pueblo se llamaba Sansay y durante el siglo XVIII estaba casi en la frontera entre la gobernación de Perú y la Capitanía General de Chile, pertenecientes ambos al Imperio Español. Se encuentra a 135 kilómetros al norte de Antofagasta y a 50 kilómetros al sur de Tocopilla. Gatico tuvo su gran auge durante el siglo XX, gracias a la explotación minera por parte de ciudadanos españoles, siendo la mina Toldo la más importante. Este puerto, del cual hoy solo yacen sus desgastados restos y un monumento que permanece estoico frente al mar, llegó en sus mejores tiempos a albergar 5.000 habitantes. Tuvo 2 periódicos, 2 muelles, correo, escuelas, teatro, canchas de fútbol, entre otros locales dignos de cualquier pueblo en ascenso. El paso del tiempo se hizo notar. Se han perdido una gran cantidad de construcciones. Tenemos aquí esta pequeña casa. Solía ser de 2 pisos. Miren, allá tenemos un horno. Y el interior. Aquello era el estanque que abastecía con agua parte de Gatico. Poco queda del lugar. Lo que más destaca y se hace conocido es su casona, la cual funcionó como un hotel que albergaba sobre todo altos cargos y comerciantes de la zona. Esta casona fue construida en 1914 por el gerente Tomás Pedar, administrador de la compañía minera. Tú ingresas por aquí, vas por acá y aquí tenemos el ingreso. Tomas la escalera, que es esta, y llegas al interior. Fueron tanto los motivos económicos como fenómenos naturales los que hicieron que finalmente el pueblo fuera abandonado. Con los terremotos y tsunamis de 1868 y 1877, si bien se vio afectada, no sufrió tantos daños como Cobija. Esto ocasionó que los pobladores de dicha zona se trasladaran hasta Gatico. Definitivamente, me gustaría tener la copia de esta casa. Qué cuestión más hermosa de casa. El 10 de noviembre de 1922 sobrevinieron un terremoto y un maremoto con epicentro en las provincias de Atacama y Coquimbo. Esto dañó en gran parte la fundición gatiqueña, que dejó de operar por 6 años. Esta paralización llevó al paulatino despoblamiento del pueblo, hasta llegar a las 500 personas, permaneciendo solo empleados y obreros cesantes con sus familias, quienes sobrevivían escuálidamente gracias a la pesca. Finalmente, después de sufrir una serie de pestes, llegó el aluvión del 25 de julio de 1940, arrasó con el poblado por completo, dejando casas sepultadas bajo el barro y haciendo colapsar incluso las minas. Lamentablemente, solamente se puede usar el primer piso, ya que la escalera y pisos superiores han sido saqueados y se han llevado toda la madera que han podido. Pero, por suerte, yo cuento con un video que muestra cómo era Gatico en los años 90.
Tras la catástrofe, los habitantes se dispersaron en pueblos aledaños y se inició el desmantelamiento definitivo de Gatica, transformándose así en un pueblo fantasma más del norte de Chile. Para subir al segundo piso, notamos que alguien improvisó una forma de subir con una cuerda, pero mis pocos intentos por usarla fueron inútiles. Me encanta esta casa. Como en la mayoría de los pueblos antiguos, siempre me gusta conocer las viejas tumbas de los antepasados, y esta vez no fue la excepción. Ahora nos encontramos en el cementerio de Gatica, el cual sigue la estructura similar a los cementerios de oficinas salitreras, corrales de madera y flores de papel. Lo interesante de este cementerio es que sigue siendo vigente para muchas personas. Por ejemplo, miren esto. Hace poco fue visitado y lo decoraron con flores de papel. Algunas son más artesanales, tejidos, pero siguen el mismo patrón. Son pocas las tumbas de piedra que tiene o de cemento. La mayoría son de madera, como dije anteriormente, jaulitas, las cuales una que otra son de metal. Con el paso del tiempo, la mayoría de las tumbas se han quedado sin nombre. Esto es como un pequeño mausoleo de madera. Esa de allí tiene metal, materiales diversos. Otro mausoleo de madera. Arreglos florales varios. Miren, esta tumba de aquí aún conserva el nombre. Aquí hay una tumba con cubierta de concreto. Falleció el 4 de marzo de 1953. La humedad de la costa ha generado estragos. Este corral, miren, completamente destruido. Ahora les quiero mostrar el mausoleo de Gatica, el cual destaca entre todas las estructuras. Aquí está. Todavía son visibles los difuntos. Lamentablemente, la mayoría de sus tumbas han sido saqueadas. El mausoleo es de ladrillo y su puerta principal está hecha de acero. No sé si habrán más criptas ahí abajo. Este es el interior. También solía contar con un altar y algunas imágenes. Espero les haya gustado. Nos estamos viendo en un próximo video.